Muy buenos días, quien les habla la doctora Neidi Ibáñez de Castillo. Hoy 13 de diciembre vamos a disertar sobre un tema muy interesante que es el modelo de la quíntuple hélice como modelo de racionalidad para el análisis de las propuestas viables de la economía post-pandemia. Nuestros investigadores que están aquí acompañándonos, tenemos por Venezuela al profesor candidato a doctor, profesor de la Universidad de los Llanos de Ezequiel Zamora, Alberto Cademilla y la profesora candidata a doctora Mayre Mora, también de la misma universidad, UNEYEX, acá en Venezuela. También nos acompaña el profesor el doctor Rubén Castillo y mi persona. Desde Italia, porque también tenemos colaboradores de otras partes del mundo, no solamente de Latinoamérica, está el profesor maestro José Nacianceno y desde México nos estará acompañando el profesor maestro Javier Alejandro Santos, el profesor doctor Guillermo Marín y el profesor doctor Eduardo Ortigosa. Y por supuesto, nuestro coordinador ejecutivo de la Red de Investigadores Latinoamericanos en Administración y Gerencia, el profesor doctor Miguel Mujica Reuma, quien es el conductor de este programa de tópicos de interés gerencial. Bueno, le dejo la palabra al doctor Miguel Mujica. Adelante. Buenos días. En nombre de la Red de Investigadores Latinoamericanos en Administración y Gerencia, le damos la más cordial bienvenida a este grupo de investigadores en el ámbito de la Administración y la Gerencia para iniciar una vez más una tertulia alrededor de un tema muy importante, muy interesante para el contexto actual. Vamos a tratar o continuar la discusión acerca de propuestas viables para la economía post-pandemia, tomando como modelo de racional de análisis el modelo de la quíntuple hélice. Bueno, vamos a iniciar de una vez ya la discusión. Vamos a iniciar con el doctor Rubén Castillo de Venezuela. Bienvenido, doctor Castillo, adelante. Muchas gracias. Un saludo a todos los compañeros participantes en esta conversación y aprovecho la oportunidad para agradecer el espacio que nos está de compartir las discusiones entre todos. Este tema que surgió y que es muy pertinente a la luz de lo que estamos viviendo luego de la pandemia, sí va a necesitar muchos para abordar el análisis que nos va a tocar vivir el próximo año o en los próximos años. Si algo es que va a acelerar los procesos que ya se venían dando sobre la digitalización de la economía y la misma situación del desarrollo de la industria 4.0. Esa situación va a llevar a que va a haber cambios, va a llevar a las universidades, es una de las hélices que estamos analizando como un modelo más, que yo creo que un modelo sirve para la calidad. Creo que hay que enriquecer un modelo incluso más completo que ayudar a analizar. La situación es que en la situación cuando el año que viene, Dios mediante, digamos ya habíamos superado toda esta avance de la pandemia, vamos a encontrarnos con una situación muy distinta a la que estábamos. Porque esta pandemia lo que y uno de ellos es lo que estamos haciendo hoy en día. Esta situación donde nos podemos ver virtualmente va a ser alguna realidad donde ya, a pesar de que es muy importante la relación, el elemento relacional, ese capital entre el rendimiento de los tales. Una de las cosas que puede dar esta forma, ese acercamiento que lleva a reducir los costos vía menos viajes, porque ya se estima que el 40% de los viajes se van a reducir, los viajes de negocio se van a reducir precisamente por esta situación que se va a venir en el año que viene. Igualmente, el uso del teletrabajo, que ya se está dando.
eso va a reducir gastos de oficina, energía, el metro de oficinas se reducen. Eso es una realidad que vamos a ver en post-pandemia. Hay otra hélice que es muy importante, que es la hélice de universidad. O sea, la universidad está llamada centro generador de conocimiento, y bien como centro de investigación, está llamada a generar eso con acción, universidad, empresa, universidad, sector productivo, tengan una relación mucho más productiva, mucho más interactiva para lograr ese beneficio que todos perseguimos. El otro es que es de la hélice, y que el gobierno va siempre a tener para poder insertar esta realidad. Igual que la sociedad civil y el medio ambiente. O sea, que son las otras hélices más recientemente incorporadas al análisis. Es muy importante que los elementos del gobierno institucional que genera las normas de juego, las leyes, las reglamentaciones que intervienen para fijar las condiciones con que se van a instrucciones de conducta de los empleados o las mismas universidades. El otro elemento que es el medio ambiente que se ha ido incorporando en cualquier método de análisis, ya no puede dejar al medio ambiente porque ya un hecho que estamos en esa búsqueda de dejar un planeta cada vez que lo que nos recibimos. Y al punto que ya se están trabajando con los vehículos eléctricos, aviones que ya están haciendo investigaciones para aviones con hidrógeno en lugar de combustibles fósiles. Eso ya es un hecho. Hoy por hoy podemos ver el mercado de empresas como Tesla Automotriz, que ha desplazado prácticamente a todas las empresas que eran tales en los valores. Ya se hay un acuerdo en la Unión Europea para el desarrollo de aviones limpios. Aviones limpios, aviones con combustible de hidrógeno. En esa investigación, y se estima que para el 2035, que es prácticamente pasado mañana, ya eso es combustible en realidad. Entonces, hay mucho, va a haber pandemia, como les dije, hay la otra que, y el que no se adapte, se queda porque los que no logren adaptar sus realidades a esta nueva tendencia están quedando, simplemente desaparecerán. Entonces, bueno, es una idea para la discusión, ahí las dejo, y bueno, bienvenidos y seguimos con los comentarios. Muchas gracias, doctor Rubén Castillo. Vamos a, bueno, doctora Neidy Ibáñez. Ante todo, buenos días a todos. La sesión de hoy es muy interesante con respecto a las pelis de cualquier a nivel mundial. Bien sabido que comenzamos este estudio básicamente con mayor fuerza de finales del siglo XX, en el año 1909, por allí comenzó la situación de la Universidad de Empresariado, y que, bueno, ahí en sus estudios, la sociedad civil, aquí de lo que es el medio ambiente. Ahora bien, esto no es nuevo. Básicamente, podemos decir que nos da una idea, un panorama general, o, ir más allá del desarrollo, porque sabemos que los modelos clásicos han quedado un poquito, bueno, quedaron con los límites del crecimiento, pero de ir más allá para dar medición, y no solamente de esto que es la dimensión humana, sino indicando lo que es la sustentabilidad del medio ambiente para un mejor desenvolvimiento de los seres humanos en él. Entonces, básicamente sería plantear la disertación de lo que vemos ahora esto en el siglo XIX. Los estudios de Al Marshall, hacen de su libro Economía, uno de los libros de él que fue publicado en 1890, que el volumen de producción con las compartimentos productivos, lo que
llamamos actualmente la postura de William Tierra, trabajo capital, puede agregarse otro a la organización. Allí hemos involucrado la empresa, la organización industrial, para poder motorizar una economía de producir para todos, ¿no? Y la economía avanzada es adaptable. En esta situación, uno de los factores que Alfred marca precisamente es el trabajo, ¿no? Y él dice, en estas palabras textuales, en la página 473, él dice, el más valioso de los capitales es el de los seres humanos. Entonces, fíjense que ya eso fue retomado posteriormente en el siglo XIX por premios de economía como Schultz, como Becker, y por prominentes de Drucker, Toffler, Castells y otros autores que precisamente basan el estudio en el capital humano como uno de los factores prominentes para poder avanzar en el desarrollo y no solamente en el desarrollo económico. Entonces, posteriormente vino esa conexión en el siglo X entre lo que era la biología con economía y ya donde él específicamente coloca en su libro que un paradigma apropiado para estudiar la economía era la biología, precisamente porque es humana de naturaleza y la economía humana lo ve como un subsistema de la economía general, material, la energía, como hablábamos en la tertulia pasada, y eso se había hecho más en el libro de lo pequeño es hermoso, ¿no? El libro de los pequeños hermosos plantea que el desarrollo no debe seguir en el roche de la energía. Fíjense, entonces, ya estos estudios que venían con más fuerte, lo que impulsó precisamente la dinámica, la economía de la naturaleza, en la parte de la ecología, y es en 1950 donde estaban los programas de biología internacional, el programa de biológica internacional, y comienza la Continental Pertos en 1960 con la UNESCO incorporada allí, propiciada por la UNESCO, sobre la primera unión que se dio para tratar el medio ambiente como tal, fue la conferencia del medio humano en Estocolmo, y le dio el camino al clásico que nosotros conocemos como el Informe Meadows. El Informe Meadows fue elaborado precisamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, bajo el auspicio de Roma, con el título Los límites de crecimiento, que es el más estudiado en 1972, y que desde allí viene y nace lo que conocemos actualmente como el desarrollo sustentable, la definición de desarrollo sustentable. Así se comienza a ver la preponderancia de mejorar de desarrollo humano. Comenzaron con los estudios de, digamos, de la ONU, en el que está un premio Nobel muy importante, Amartya Sen, un prominente que desarrolló lo que es la definición. Y comenzaron los estudios con Mozanige a darle. Entonces, es cuando nosotros, la quíntuple hélice es muy importante en la parte del estudio de lo que nosotros llamamos resultados social y medio ambiente. Entonces, ya, digamos, de un uso que es vacío, sino que comparte desde el 1800, o sea, del año del siglo XVIII a la actualidad, una cantidad de estudios e investigadores que están fundamentalmente involucrados en cada una de ellas. Bueno, y con esto les dejo mi comentario. Okay. Muchísimas gracias, doctora Neide Castillo, por el enfoque bien interesante, ¿verdad? Donde involucra tal como lo plantea el modelo que hemos tomado como análisis. Hay muchísimos modelos que podemos tomar como referencia para analizar. En este caso, el planteamiento suyo entra perfectamente dentro de este concepto de
transición sociológica de la sociedad y la economía en este siglo, bajo una concepción sensiblemente ecológica. Ese es el concepto como tal. Bien interesante. Vamos a ver entonces a continuación el doctor Guillermo Marín. Bien, muchísimas gracias, doctor. Muy interesante la postura de mis colegas que han participado. Y bueno, yo me quisiera enfocar un poquito en comentar de que este modelo es el que más se apega a una realidad existente, puesto que toma variables importantes que tal vez otros modelos habían dejado a un lado. Por supuesto, vivimos en un mundo cambiante. Al doctor Eduardo Ortigosa le gusta llamarlo un mundo VUCA o VICA, que es un totalmente ambiguo, complejo, incierto, y que de alguna manera determina el comportamiento de las organizaciones, que es donde me quiero enfocar en mi comentario. Determina el comportamiento de las organizaciones y explica muy centradamente el por qué hay organizaciones o empresas que permanecen y empresas que desaparecen. Y más ante una variable imponderable, una variable que todos sabíamos que existe, pero no podemos predecir con certeza cuándo aparece dentro del contexto. Y en este caso, el COVID que aparece en Wuhan, en muy poco tiempo se esparce, y se esparce debido a lo increíble es, tenemos 20,000 maneras de tener tráfico, que a veces por corrupción no se hace, entre países, pero en un caso tan sensible como un virus, las fronteras fueron cerradas. No sé si a tiempo o no, pero la cuestión es de que el virus se diseminó rápidamente a través del planeta. Bueno, ocasionando, como bien lo sabemos nosotros en cada uno de nuestros países, las desafortunadas muertes y los contagios, pero también en el plano empresarial surgió una problemática muy interesante que a la luz de este modelo, pues habría que analizar. De tal manera que poniendo en contexto a México, que es donde me quiero centrar, recientemente uno de los órganos más importantes de nuestro país, que es el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, nos presenta unos datos verdaderamente aterradores, en donde nos dicen de que en los últimos meses, en los últimos 9 meses, si no mal recuerdo, murieron 1,010,000 empresas. Desaparecieron del contexto empresarial en nuestro país. Por supuesto, la gran mayoría de ellas, pymes y MIPYMES, se crearon 600 o 600,000, o sea, el impacto podría ser de 400,000, pero me quisiera yo concentrar en esas 1,000,000 de empresas, porque las 600 que nacieron con un ADN diferente, que es un ADN de la pandemia. O sea, nacen 600,000 empresas ya con una concepción muy clara, empírica tal vez, de este modelo de las 5 hélices, tomando en cuenta prácticamente cada una de ellas para poder subsistir y surgir al mercado. Pero el 1,000,000 que desaparece son, por supuesto, por diversos motivos, pero también por un no entendimiento tal vez o una falta de capacidad para poder mantenerse a flote, para poder adaptarse a un entorno totalmente adverso a lo que ellos habían visto y habían vivido. Y dentro de este modelo que resulta interesante, bueno, la parte política es muy clara. En cuanto a, nosotros hemos tenido cierres, confinamiento total, no hemos llegado al caso de hacer un toque de queda,
pero sí se ha restringido al menos hasta las 10 de la noche cualquier tipo de actividad económica, los fines de semana, totalmente cerrado todo. Y bueno, en este ambiente político en donde se crea una desconfianza, desafortunadamente en nuestro país, México, así es, una desconfianza entre la ciudadanía y el gobierno, y eso, bueno, abona mucho a que esta problemática prolifere. El sector educativo se ha mantenido, aunque por supuesto que hemos tenido grandes problemas por por este abismo que hay entre la desigualdad. Y bueno, en nuestro país, pues no todos tienen acceso, no todos, sobre todo los niños, tienen acceso a internet o a una computadora o una tablet, y eso de alguna manera ha lastimado. Cambiaron la estrategia un poquito a la televisión, ¿no? A dar clases por televisión. Sin embargo, bueno, pues el que no tiene luz, de nada le sirve la televisión. En el contexto económico, por supuesto que se ha visto vulnerado. Decíamos hace un momento, ¿cuáles son las empresas que han logrado subsistir? Pues aquellas que se han adaptado rápidamente, que han cambiado de giro. Por ahí había una empresa muy interesante de sastrería que cuando comenzó esto, inmediatamente cambió su giro a la fabricación de cubrebocas, y bueno, hoy día subsisten gracias a este giro interesante que tuvieron que dar. Un rubro en el cual me quiero yo estacionar un momento, que es el cultural, que lo maneja muy bien este modelo. En el cultural, como latinoamericanos, sabemos que la fuerza de cultura, la fuerza cultural, la fuerza de las creencias, las vivencias, los hábitos, son un cohesionador muy importante para nuestras naciones. Sin embargo, también a veces esta cultura puede jugar en contra de nosotros. Por las fiestas navideñas, por las fiestas religiosas, pues al menos en el país hemos visto poco cuidado en el manejo de la pandemia por parte del ciudadano, porque la información está ahí. Sin embargo, la ciudadanía a veces en esa intención cultural de arraigarse a sus tradiciones, pues continúa proliferando esta problemática que al final de cuentas sigue impactando en las empresas que no son adaptadas a ella. Veía algo sobre los daneses y su manera de manejar la pandemia, que fue muy interesante, ¿no? Donde sus contagios, donde tienen ahora un modelo de vida, de disfrutar las pequeñas cosas, de cuidarse unos a otros, por una cuestión cultural que se les presta a ellos. Aquí en México, esa relación tan íntima que tenemos entre nosotros, esa necesidad psicológica de estrecharnos, abrazarnos, agarrarnos, a veces juega en contra de nosotros, básicamente, ¿no? Y bueno, el medio ambiente, por supuesto que hoy día ha cobrado una importancia relevante en todas aquellas empresas que de alguna manera contextualizan esta problemática. Y hoy día el virus podríamos considerarlo como dentro de esta hélice en la cual la naturaleza juega en nuestra contra, o al menos nos dice, ahí estamos y hay que prepararse para el siguiente evento. Las empresas, las organizaciones, los países, las sociedades, debemos de estar muy al pendientes en estar a la luz de este modelo tan interesante, analizando cualquier variación que haya en nuestro entorno. Porque este modelo, que es uno de los más completos, por supuesto, y que ha evolucionado, y espero yo que siga evolucionando con variables que tal vez ahorita no vemos, pero que más adelante alguno de mis compañeros en este momento o algún investigador interesante proponga otra variable más que nos ayude a un entendimiento, y sobre todo este entendimiento tiene que ir apoyado con estrategias
tiene que ir apoyado con tácticas en un mundo donde las estrategias a veces se quedan cortas y hay que reaccionar de manera inmediata ante las problemáticas existentes. Bueno, hasta aquí mi participación. Quería yo poner en contexto el daño empresarial que se ha generado, al menos en esta región, y a la luz del análisis de este modelo, pues poder visibilizar la valía de un modelo de este tipo. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marín. De verdad, muy interesante su planteamiento, sobre todo considerando esa alta tasa de mortalidad de empresas, esencialmente pymes y micros, pues no se prepararon ante situaciones fortuitas, tal como hemos visto con la pandemia, que esto ha sido sobre todo en los países en vía de desarrollo como los nuestros, lamentablemente, nos ha dado una lección. Y lógicamente, muy también interesante tu planteamiento en cuanto a que este modelo de análisis que hemos tomado, entre otros, fue desarrollado en los países industrializados. Y eso lógicamente da pie para que seamos creativos, tal como usted dice, agregar variables que pueden complementar y adaptar a nuestro contexto, entre otros elementos, la parte cultural y social característico de nuestros países. Muchísimas gracias, de verdad, muy importante estas acotaciones. A continuación, continuamos con el profesor Alberto Cadevilla. Adelante. Bien, buenos días. En principio, suscribo todos los aportes que se han hecho hasta el momento, tanto de los doctores Castillo Ibáñez como del doctor Marín. Y bueno, eso de alguna manera me alivia en términos de abordar ciertas cosas y ir a algo un poco más concreto, que es el ámbito precisamente de América Latina, y desde la perspectiva de un país como Venezuela. En el caso de América Latina, por supuesto, más allá de las limitaciones que pudiera tener el modelo de las 5 hélices en términos de las debilidades institucionales que presenta el Estado, los estados latinoamericanos y los cuestionamientos que se pudieran hacer al respecto, ciertamente el modelo brinda una oportunidad en términos en este contexto de pandemia de, digamos, enfocarnos en ciertas capacidades que tenemos ya instaladas, por ejemplo, en el caso de un país como Venezuela. Por supuesto, la situación política de Venezuela es una situación que tiene que ser resuelta para que la aplicación de este modelo de alguna manera tenga posibilidades. Pero ya hablando de la región en su conjunto, hay una serie de capacidades y de potencialidades que tenemos y destaca, por ejemplo, en un sistema educativo que de alguna manera tiene alguna experiencia investigativa en la parte de lo que es agrícola, por ejemplo, y en el caso particular de Venezuela hay, digamos, importantes escuelas agronómicas, importantes escuelas de negocios a lo largo y ancho del país, que de alguna manera han hecho contribuciones tanto desde el punto de vista de lo que es la administración como desde el punto de vista de lo que es la ciencia agrícola, a, digamos, desarrollar esas potencialidades que están ahí esperando. En el caso del sistema económico tenemos importantes clústeres agroindustriales, importantes clústeres agrícolas, y que también tienen una capacidad instalada que de alguna manera, en un contexto donde se van a demandar alimentos, en un contexto donde la demanda agregada por alimentos va a ser diversa, sobre todo en el Asia, y en un contexto donde la tecnología está disponible y hay que adquirirla, hay que adquirir más e investigar más, de alguna manera eso representa toda una serie de posibilidades, se abre una serie de posibilidades. En el caso, está también el caso, por ejemplo, de lo que son el capital social y de información
que por supuesto habría que hacer importantes inversiones en esa área, habida cuenta que hay muchas debilidades estructurales como se ha demostrado la pandemia, y por supuesto el ambiente en lo que es la parte natural, lo que es el capital natural, bueno, hay una importante degradación del ambiente y que precisamente el reto es a través de la investigación, la innovación, el desarrollo de alternativas o de tecnologías alternativas que posibiliten minimizar la huella ecológica o los impactos o las agresiones antrópicas que se producen producto de la explotación, por ejemplo, en un sector como el agrícola. Pongo este ejemplo porque es un ejemplo que de alguna manera nos permite como países, de alguna manera que hemos mantenido una característica agroexportadora y de extractiva de productos buenos, insertarnos nuevamente, pero de una manera mucho más competitiva, precisamente en este contexto de la pandemia, de lo que está y lo que va a venir posteriormente. Bueno, esa sería mi intervención. Muchas gracias, profesor Cadevilla. Bueno, vamos al planteamiento de la profesora Amaide Mora para complementar. Ok, en la misma línea del sector agrícola y agroindustrial. Venezuela tiene potencialidades muy buenas con lo referido a los cultivos tradicionales en Venezuela, como sería arroz, maíz, caña de azúcar. Eso que están muy marcados dentro de la tradición agrícola agroindustrial de venezolana pueden ser muy bien explotados y muy bien aprovechados por el modelo de las 5 hélices, de una manera concertada y dinámica. El sistema político puede desarrollar de manera mancomunada con los distintos sectores del país una política pública que busque la promoción y desarrollo de esos cultivos y a su vez el aprovechamiento no solamente en términos productivos, sino también en términos sociales, económicos, ambientales. Pueden hacerse de los cultivos no solamente la generación de la producción de alimentos, sino también la generación de turismo agroecológico. Es muy, resulta llamativo para las personas ver las grandes plantaciones, ver el desarrollo de formas de cultivo que pudieran ser parte arcaicas para la atracción del turismo, pero también para la generación del alimento orgánico, de lo que la gente hoy está siendo tan llamada a consumir alimento orgánico. No es que destinemos toda la producción a eso, pero sí hacerlo atractivo en cierta medida para generar nuevos mercados o nuevas potencialidades. Adicionalmente, el sector educativo, a través de las universidades, como bien lo han planteado todos, es llamar a generar, aprovechar las potencialidades. Tenemos en Venezuela muy buenas universidades y muy buenos centros educativos que forman tanto en el área agroindustrial como en el área gerencial. ¿Cómo conciliar esos esfuerzos? Aquí en Portuguesa, por ejemplo, hay una estrategia de política dentro de que relaciona el IESA con el Portuguesa, una de las mayores asociaciones de productores de Venezuela y del Estado, que tiene la generación de liderazgos comprometidos con el sector productivo, que los capacitan tanto en el manejo y gestión de los rubros agrícolas como en el manejo y gestión del personal dedicado a eso, conciliando la gerencia, el ambiente, la economía y lo social. Es una estrategia que ya lleva aproximadamente 5 o 7 años, donde se inserta
perfectamente el modelo de las 5 hélices. Se reconoce la necesidad del Estado como garante y gestor regulador de las políticas públicas, pero también la importancia del sistema educativo en la formación múltiple, la importancia de un sistema económico que sea sólido, que sea capaz de sustentar de manera transparente, libre, con una garantía clara de los derechos. Adicionalmente, la importancia de recuperar el ambiente, de generar nuevos sistemas silvopastoriles que favorezcan una producción agrícola sostenible y sustentable, tanto económicamente como temporalmente, en promoción del desarrollo sostenible. Adicionalmente, se procura la creación de conocimiento, una estrategia comunicacional que haga atractiva la gestión agrícola, que haga atractiva la gestión agroindustrial en términos económicos y sostenibles. Bueno, esa es mi opinión y mi aporte. Bueno, bien interesante, ¿verdad? En este caso, esta contextualización que han hecho los profesores Cadevilla y Mora, respectivamente, contextualizando en Venezuela los aspectos relacionados con las fortalezas y oportunidades en el ámbito educativo, referido específicamente al área agrícola y el énfasis en la necesidad de educar alrededor del sentido productivo orientado a la exportación agrícola de bienes y servicios. Esto es bien importante porque esto entra dentro de los aspectos que involucran los elementos que conforman este modelo de la quíntuple hélice. Bien importante, con todos esos elementos que conforman los actores sociales en un contexto determinado. En este caso, ellos lo localizan en el estado portuguesa, donde involucran a la Universidad Ezequiel Zamora, la cual ellos están adscritos. Muchísimas gracias por esta excelente intervención y excelente aporte. Muy bien, vamos entonces a continuación. Vamos con el profesor Alejandro Santos. ¿Qué tal? Bueno, retomando la conversación que estamos llevando a cabo, este modelo de las 5 hélices ya contempla lo que es el impacto ambiental y que es hacia donde se está enfocando esta conversación. Antes de la pandemia, la industria tenía este reto de crecimiento, de lograr crecer junto con la economía del país y alcanzar esas expectativas, reduciendo los costos de producción, implementando una serie de sistemas para mejorar la calidad y ser competitivos a nivel global. Sin embargo, la parte ambiental, a pesar de que está regulada por el Estado, con una serie de normativas, más o menos andan oscilando como 22 normas oficiales relacionadas a lo que es el ambiental en lo que son técnicas de manufactura, está un poquito abandonada o se sigue por esta parte de compromiso jurídico hacia la nación. En el 92, en la Cumbre de Río, se pone sobre la mesa esta parte de regular, de reducir el impacto ambiental y ya contemplado como un problema global. El crecimiento industrial cada vez más consume estos recursos naturales, no dando oportunidad a que seamos autosustentables, por lo cual pues se ha puesto un sinfín de programas para mitigar estos impactos al medio ambiente. Se ha propuesto la idea de una manufactura verde, donde la idea principal es descarbonizar las energías. Más sin embargo, creo que falta un poquito de conocimiento en cuestión de cómo podemos hacer esta energía limpia y cuál es el beneficio que nos va a tener. Un ejemplo claro es, en el país tenemos la nucleoeléctrica Laguna Verde, que entra en función por ahí del año de los 90s. Es una planta que tiene un buen desempeño, un buen desarrollo, tiene auditorías internacionales de países que conocen el manejo de la energía nuclear, tienen la experiencia de regular esta manera. Sin embargo, sigue siendo un tabú. Si en este momento el gobierno sacara una convocatoria para
poner otra planta nuclear en cualquier otro estado de nuestro país, yo les aseguro que lo primero que surgirían son las manifestaciones en contra por los riesgos que podría ocasionar manejar una planta nuclear de ese tipo, mitigando así el beneficio que podría tener la industria al usar esta energía. Otra de las propuestas que tiene la manufactura verde son las 5 Rs, que es algo muy sencillo, que es reparar, reutilizar, renovar, refabricar y reciclar. Hacer los productos más duraderos sí genera un poquito más de costo porque las materias primas tendrían que cumplir con ciertas características, pero al momento que los productos sean más duraderos, estamos mitigando esta parte del desperdicio o llenar los rellenos sanitarios con accesorios que ya cumplieron su ciclo de vida como tal. Eso es lo que nos acaba de pasar con lo de la pandemia, que obvio nadie estaba preparado, aparte de que impactó a todo el mundo, yo creo que el sector educativo es el que más está resintiendo esta situación, porque a pesar de que tienen el acceso a la educación, a algunos rubros, porque como comentaba el doctor Marín, desafortunadamente las clases sociales con más necesidades son los que más rezagados se quedan. Los que tienen oportunidad o el acceso a esta educación, en lugar de verse como una ventaja, se debería de estar viendo como un área de oportunidad. Esto de la digitalización es más demandante que dar una aportación. Nosotros como docentes nos esmeramos, esforzamos para dar los temas, las fuentes de información, dar de dónde se podría sacar más información, pero falta el interés del mismo estudiante. Es verdad que tenemos una generación que es muy hábil con las herramientas digitales. Hay menores de edad, o sea, niños que manejan muy bien toda la parte de la digitalización, pero también hay una carencia enorme por sentido de la investigación. Realmente sí sé investigar, la información que saco es de fuentes confiables o simplemente es lo que me llega producto de un manejo de mercadotecnia o queriendo manipular intereses dirigiendo hacia un área en específica. Entonces yo creo que si hablamos de la industria, es concientizar sobre las técnicas de manufactura enfocadas hacia una idea verde, y si es en la educación, es hacer un enfoque hacia despertar el interés por la investigación, el aseguramiento de las fuentes y pues estar más interesado, más allá, ¿no? Ya que tengo esta oportunidad de todo este medio digital, sacarle provecho, un provecho real. Ahora, esto también depende mucho del sistema educativo de la institución. Aquí no puedo generalizar, no voy a decir nombres de instituciones para no hacer comercial, pero hace un año, cerca de un año, vi una convocatoria que me pareció interesante. La convocatoria la veo aquí en Ciudad Juárez y era que convocaba a un grupo de estudiantes, reunirse en la Ciudad de México, tomar un autobús para salir a Tijuana, y la idea de tomar ese autobús es aislar a ese grupo de personas y desarrollar un proyecto en el camino, en el trayecto de ese camión. Es quitar distractores, es quitar cualquier otro tipo de situación que no me haga un enfoque claro y desarrollar una idea. El camión pues iba haciendo sus paradas para que más o menos tengamos una idea. Aquí la gente del extranjero que nos visita, es alrededor de 45 a 50 horas en carretera, en camino. Entonces son 2 días muy buenos para desarrollar una idea, hacer una propuesta y si es viable, echarla a rodar. Esta es mi participación, les agradezco el espacio. Bueno, muchísimas gracias, esa excelente participación del profesor ingeniero Alejandro Santos, bien interesante. Ella le hizo una aclaratoria de la distancia, ¿no? Porque a veces nos ubicamos, oye, ¿de cuántas horas tenemos de aquí a allá? Y eso hay muchas anécdotas al respecto. También una aclaratoria que aquí en México se dice camión, ya sea a lo que nosotros llamamos transporte de carga, de material, como el transporte de carga de personas. Es decir, es normal que nosotros decimos en Sudamérica un autobús o un bus, aquí ellos dicen en muchas partes camión. En Ciudad de México sí he visto que usan mucho el término de autobús o bus, pero generalmente en todo México usan la palabra camión. O sea, ya imaginar
unos estudiantes en un camión de carga, ¿no? Y mucho menos, camión es, vamos a irnos en el camión, Miguel, y yo, no, me puedo caer, y así. Bueno, son anécdotas como tales. Bueno, muy interesante, porque el planteamiento que hace el profesor Alejandro involucra de todos esos aspectos que hay, estas oportunidades que hay de las energías llamadas energía limpia, pero hay algunos aspectos que están los aspectos de tipo social y económico y cultural, que de una u otra forma entran en juego y dificultan muchas veces todos estos elementos que nosotros hemos estado viendo que se involucran con lo que llaman la economía 5.0, 4.0, entre otros elementos, ¿no? Que podríamos verlo si eso más bien va a ser un detonante o va a ser más bien un alivio. Y entonces son cuestiones que también hay que poner en el tapete para prever los efectos y consecuencias del mismo. Muchísimas gracias, profesor Alejandro Santos. Bueno, el profesor Nacianceno, vamos a ver qué nos dice desde allá de Italia. Adelante, profesor Nacianceno. Bueno, saludos a todos los colegas. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes las vivencias que he tenido acá desde mi estadía aquí en este país de Italia. Sabemos que, como todos ustedes saben, Italia fue uno de los países más golpeados por la pandemia del coronavirus originalmente. Todos los países los agarró de imprevisto el coronavirus. Sabemos que Italia es un país, en cuanto a la salud, muy avanzado, de primer orden, pero a pesar de todo eso, fue bastante golpeado porque las instancias que atienden a las personas enfermas quedaron desbordadas, abarrotadas por la cantidad de casos de coronavirus que inclusive las mismas empresas tuvieron que cerrar sus puertas porque ya no tenían trabajadores activos porque casi todos estaban enfermos y tuvieron que irse para los hospitales. Y hasta el mismo gobierno quedó, como dicen, sorprendido por esta pandemia. No sabía qué medidas tomar ante esta situación. Al final lo que tuvieron que hacer es cerrar la frontera, cerrar las casas de las personas, que nadie saliera de su casa, salvo razones de compra de comida, compra de medicina, y los mismos médicos tenían que tener una notificación para dónde iban, hacia dónde se dirigían, lo que se llama aquí una autocertificación. Aquí en Italia hubo aproximadamente 1.800.000 casos de coronavirus, y en cuanto a muertos, aproximadamente 68.000 muertos por coronavirus. En la segunda onda, bueno, fue mayor que la primera onda de coronavirus. Las empresas, aunque fueron afectadas, el gobierno tuvo que tomar medidas drásticas para apoyar a esas empresas para que pudieran subsistir. En el caso de las empresas, tuvieron que eliminarle los impuestos por un tiempo determinado para que pudieran ellos, con sus recursos que les quedaba, poder continuar trabajando. En el caso de los trabajadores, bueno, tuvieron que darle un aporte, una ayuda económica para que ellos pudieran, desde su casa, poder hacer sus compras, poder comprar medicina, poder atender sus situaciones de primera necesidad. En cuanto a la parte de la quinta hélice, aquí en Italia está bastante adelantado en el sentido de que el medio ambiente se está protegiendo muy bien. Aquí, bueno, quizás en otros países donde están ustedes, existe la diferenciación de los desperdicios. Aquí lo que es vidrio, lo que es cartón, lo que es lata, lo que es plástico, y el resto de los desechos están bien diferenciados. Pero todavía tiene que involucrarse más
la sociedad, porque a veces lo que corresponde a plástico lo meten en otra parte. Y aunque todo eso está bien organizado por lo que llamamos aquí comunes o comunas, que ya se llaman consejos municipales en otros países, ellos tienen ciertas concesiones con empresas para que puedan ellos atender estas necesidades en cuanto a desechos que tienen las empresas, que tienen las casas. Y es interesante, hay un libro que se llama La Quinta Hélice como aprovechamiento a los gobernantes en la innovación social, que está escrito por el profesor Cristian Giannone. Él en ese libro publicó una serie de recomendaciones que hay que trabajar en proyectos basados en el modelo de innovación de quíntuple hélice. Los anteriores están desfasados, ¿verdad? Y ahora los gobiernos tienen que generar cultura de proyectos interdisciplinarios en cumplimiento de los objetivos, donde se establece que deben crearse alianzas entre todos los sectores productivos. Y también tienen que unirse muy bien a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por el PNUD y la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, en este aspecto, aquí se está bastante adelantado en este tema de la quíntuple hélice, pero darle más apoyo a la sociedad en cuanto a educación para la utilización de los desechos tóxicos. Esa es lo que pude investigar de esta quíntuple hélice, y agradezco a todos su participación. Y adelante, doctor Miguel. Bueno, muchísimas gracias, profesor Nacianceno, por su excelente apreciación, interpretación de la realidad ya en Italia. Bien interesante, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos preocupamos en nuestros países acá en Latinoamérica y de verdad que fuimos testigos a la distancia a través de los medios de comunicaciones y lo seguimos paso a paso para la cantidad de personas, amigos, familiares que están en Italia principalmente, ¿no? Y en otros países de Europa. Y nos quedábamos sorprendidos, ¿verdad? El modo como acometió esta pandemia y la cantidad, porque fue de manera sorpresiva y que realmente vimos cómo, tal como usted lo describió, la forma como fueron reaccionando de manera paulatina ante la sorpresiva acometida de ese hecho fortuito que fue la pandemia. Bien interesante, heroico, sobre todo de los médicos, personal de salud, cómo afrontaron, asumieron, aprendiendo sobre la marcha acerca de esta terrible enfermedad, pero también estamos viendo cómo las empresas comenzaron a reaccionar, cómo fue la reacción incluso de los gobiernos, digo los gobiernos a nivel local, regional y nacional o federal italiano. De verdad que fue algo similar también fuimos observando en Alemania, la forma como fueron esos países desarrollados, miembros de la Unión Europea, cómo fueron reaccionando de manera paulatina y de forma tal de no dejar atrás ninguno de los actores sociales, entre ellos el sector empresarial, que ha sido bien golpeado con esta pandemia inesperada. Muchísimas gracias, de verdad, y bien interesante también su alusión al final del modelo de la quíntuple hélice, que se hace más vigente que nunca para los efectos de incentivar esa interacción entre los actores sociales, sobre todo la parte investigativa, hacerla más pertinente, más pragmática, en razón de las necesidades reales que tiene la sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuación con el doctor Eduardo Ortigosa. Muy bien, muchísimas gracias. Primero que nada, con mucho interés, escuchando todas las ponencias de mis queridos colegas. Y ahora que
solicité el último lugar, me hubiera encantado haber sido el penúltimo, porque lo que encontró el doctor Nacianzano me arrebató muy buena parte de la ponencia o del discurso que yo tenía. Efectivamente, lo que está haciendo Karayanis en sus más recientes investigaciones es hacer un énfasis, pero muy, muy relevante a la parte de la innovación. Hoy como nunca, la innovación es la nueva herramienta con la que se tendrá, de acuerdo a las propuestas que hace Karayanis en el modelo de la quíntuple hélice, con diferentes investigadores, como la herramienta para poder trabajar. Y dentro de la innovación, el tema de la cooperación, y ahorita lo decía el doctor Nacianzano también muy atinadamente, es un tema que ya se llevó incluso a la Organización de las Naciones Unidas. Ellos lo ven desde la perspectiva de la gobernanza mundial. Y el último análisis que hicieron en septiembre del 2020 fue de que salimos reprobados como mundo respecto a establecer estas redes de cooperación. ¿Por qué? Porque la pandemia desnudó literalmente que hay poco interés de los gobiernos del G10, que curiosamente fueron los que iniciaron la propuesta de la gobernanza en el informe de 1975, diciendo que el mundo tenía que replantear sus ideas respecto a esquemas de cooperación, porque cada día hay un descontento mayor en la ciudadanía del mundo respecto a la manera como los gobernantes liderean sus países. Me resulta muy interesante también que Karayanis vuelve a hacer énfasis en los modelos de Schumpeter respecto a la innovación, y pasando por Porter, que él habla mucho de que precisamente su modelo de la cadena de valor, él decía que eso diferenciaba la cadena de valor de la cadena de suministro en el aspecto de mejorar la innovación a través de mecanismos de cooperación. El tema de la gobernanza nace a partir de la necesidad de la triple hélice que desarrollan tanto Etzkowitz como Leidendorf, que ahora lo tiene Karayanis dentro del modelo de la quíntuple hélice, al haber agregado a la academia, el gobierno y la empresa, el medio ambiente y la sociedad. Entonces, es muy interesante cómo las cosas empiezan a interconectar. A lo que quiero yo llegar es que, como nunca, los análisis que hace la Organización de las Naciones Unidas, por un lado, y hay un investigador que se llama Kaufman, que habla de la gobernanza global, que no es lo mismo que la gobernanza mundial, y no voy a insultar la inteligencia de mis queridos colegas aquí presentes estableciendo la distinción, porque estoy seguro que la tienen, donde él explica que en un estudio que acaba de sacar hace aproximadamente 2 meses, existe una correlación directa entre los países que tienen mejores niveles de gobernanza con mejor reacción a la pandemia. Entonces, desafortunadamente, parte de la reflexión que él hace es que quedamos reprobados el área latinoamericana porque nos duele exactamente la pandemia, nos duele pero en la parte social, porque no estamos preparados. Quiero hablar del caso de México. México es uno de los países con mayores índices de enfermedad, de comorbilidades. El término se refiere básicamente a problemas de hipertensión, problemas de diabetes, que yo estoy seguro que suceden en toda Latinoamérica, pero nuestro país, dada nuestra gastronomía, favorece o propicia que este tipo de problemas se potencien de alguna manera. Entonces, si vamos a retomar el tema de la quíntuple hélice, tendríamos que verla desde 2 elementos en mi particular punto de vista. Me encantó los colegas, las ponencias que hicieron desde la contextualización de sus países. Pero si hablamos del tema de la cooperación, y yo creo que ese es un reto amable que hago a este equipo de investigadores, es cómo podemos ahora como región hacer una propuesta para trabajar de manera conjunta y sacar algún tipo de modelo basado en la quinta hélice, pero ya definiendo cada una de las hélices cómo deben de cooperar. Y yo creo que de manera general sí tenemos tareas pendientes, pero porque el tema es que lo hemos visto como más una cuestión de disputa
que una cuestión de cooperación. Queremos como ciudadanos que el gobierno, en la mayoría de los países latinoamericanos, al menos lo veo, nos resuelva el problema que tenemos ahorita frente a la pandemia. ¿Con qué? Con sus recursos. Queremos que por otro lado los empresarios dejen de ganar sacrificando capital para que también pongan sus recursos. El ciudadano de a pie quiere recibir todos los beneficios, pero no quiere de alguna manera hacerse corresponsable. Y noticias, la cuarta hélice es la participación ciudadana. Tenemos también un tema que también es vital que lo resolvamos de manera conjunta, que es el tema del medio ambiente. Por supuesto, es una tarea fenomenal que tenemos que hacer. Y la academia, que hasta ahorita desafortunadamente su poder es tan chiquito porque nada más es de recomendación, tiene que empezar a hacerse presente con mecanismos activos a través de la formación, de cambios incluso de currículas que tenemos ahorita en los diferentes modelos educativos de nuestras diferentes escuelas en Latinoamérica. Seguimos enseñando cosas a la antigua y voy a hablar del caso de México. México sigue copiando el modelo americano para enseñar administración en las escuelas. Cuando a mí me atrapa muchísimo el modelo italiano. ¿Por qué? Porque los italianos han sabido salir adelante a través del desarrollo de la micro y la mediana empresa. Nosotros deberíamos de copiar, si vamos a agarrar un benchmark, el modelo italiano, que es un modelo probado de éxito, tanto en la pequeña como en la mediana empresa. Pero seguimos leyendo libros de autores americanos que no nos benefician para nada, y lo digo de manera enfática porque estoy en la frontera. Yo he tenido muchos problemas en enseñar las materias de administración aquí en la universidad, en una de las universidades en las que doy, porque insisten en que siga yo enseñando administración corporativa, cuando este país no tiene corporativos. Esto es nada más para dar un pequeño ejemplo de lo que las hélices tienen que mejorar. El gobierno, en lugar de dar dinero, lo que debería de dar son las correspondientes políticas públicas para apoyar este fenómeno, para incentivar a los empresarios a que obtengan ganancias a través de estímulos fiscales. La sociedad, nosotros como ciudadanos, estamos obligados a ser educados y a buscar y a demandar una educación de calidad que se permee hasta en otra de las hélices que nadie habla, pero que es el poder de la prensa, y la prensa lo sabe. Los medios de comunicación hoy como nunca tienen una parte muy responsable, pero como están coludidos con los diferentes gobiernos en todos los países que me ha tocado a mí ver este detalle, pues parece que estamos educando a nuestros ciudadanos para ser agachones, en lugar de salir a ser ciudadanos responsables. Y bueno, no me quiero extender mucho porque mucho de lo que ustedes dijeron ya lo cubrí, ya lo cubrieron ustedes. Pero yo creo que un gran reto que tenemos este equipo de investigadores es empezar a trabajar este modelo, pero con propuestas primero contextuales y después como región. ¿Qué podemos aportar nosotros desde la parte de la academia, desde nuestra trinchera, que es la única que podemos controlar? Hay un modelo que con esto cierro mi participación, que descubrí apenas hace 2 días, que tengo que ir a ver, porque ya se me metió entre ceja y oreja. El Consejo de Ciencia y Tecnología de un estado de mi país, en algunos de los países ustedes le llaman departamentos. En este caso, en México, la geografía se divide en estados. El estado de Zacatecas tiene una ciudad del conocimiento y se llama modelo Quantum. ¿Y qué creen? Este modelo, esta ciudad del conocimiento, sí tiene la quíntuple hélice trabajando a todo vapor. Yo tengo que ir a visitarla, ya me lo puse como una tarea pendiente. Y voy a invitar con todo cariño tanto a mi querido amigo Mujica como a Marín, para que nos demos una vuelta para hacer un poquito de estudio, cómo está trabajando este modelo Quantum, que ya fue muy alabado. Incluso hubo personas hasta del Sistema de Seguridad de Israel que vinieron a ver cómo trabaja una quíntuple hélice en vivo y a todo color. Y con esto cierro mi participación. Y volviendo a agradecer al doctor Mujica, y por supuesto a la distinguida mesa de ponentes que tengo aquí enfrente de mí. Muchísimas gracias, doctor Ortigosa, de verdad bien interesante. Dijo cosas muy importantes, clave. Fíjense que mencionó en su exposición, mencionó Italia con su tradición de distritos industriales, una terminología
que tiene que ver con municipios industriales de emprendimiento que han sido el eje de desarrollo. Además de Italia, también podemos ubicarlo allá en Cataluña, en Barcelona y en esa región hay también modelos similares, igual que en Alemania. Es importante, como te dice, nos hemos afanado a trabajar con la gerencia corporativa en países que hay muy pocas corporaciones. Y que también mencionó otro país, Israel. Es un país chiquitico, pero hay una cantidad de cosas que podemos aprender. Allí en el grupo WhatsApp de nuestra red aparecen algunas publicaciones. No vayan a pensar que es que estamos haciendo allí proselitismo religioso. Proselitismo. No, sino que es una cuestión que podemos hacer un benchmarking completo allí. Bien interesante. Bueno, usted dice allí, nos da, vamos a decir, la parte heurística de la actividad. Es decir, hay otros ámbitos que investigar muchísimo y, como dice por ahí, pica y se extiende. Vamos a ver, ¿hay alguno más que quiere ser antes de cerrar? Doctor Rubén, ¿no tiene nada que decir? Adelante. Básicamente, para cerrar, creo que dimos un paseo por todo, pues, las diferentes hélices que conforman este modelo de análisis y que, en mi opinión, creo que podemos enriquecerlo incorporando otras hélices y que, por supuesto, se somete a la consideración de todos. Sería otro día de discusión, que, por ejemplo, incluir el elemento ético dentro del estudio. La ética como filosofía de la moral rige las conductas de todos y estas conductas deben estar atadas a esos procesos de conducta adecuada. Que hoy en día ya no se está hablando de la responsabilidad social empresarial, sino más bien la responsabilidad moral empresarial, precisamente para que esas urbes industriales sepan cómo comportarse ante la sociedad y que no tengan ese tipo de estigma negativo que a veces o algunos grupos quieren endosarle. Y otro elemento que puede incorporarse es el elemento espiritual, que hemos venido estudiando desde tiempo y que ya se ha estudiado mucho el elemento espiritual dentro de las organizaciones. Porque, sí, exacto, Neida me ataja aquí con el tema, simplemente la espiritual como parte del ser. Todos tenemos un elemento espiritual dentro del ser. Y claro, porque el tema religioso es respetable para cada quien. Entonces, lo importante dentro de esa espiritualidad, se nos sentamos libres de expresarnos, que sentamos esa libertad de expresarnos, no sentamos el temor a decir las cosas. Eso ya es parte de la espiritualidad. Así como esa sentirse en paz con uno mismo y con todos los demás. Yo creo que son elementos que los dejo ahí en la mesa para discusión. Si eso pudiera ser. Muchas gracias. Estoy gozoso de proceso en la mañana de hoy. Y nuevamente, bueno, queremos invitarlo para la siguiente tertulia de tópicos de interés gerente, el doctor Miguel Mujica, que muy bien ha sabido coordinar en este proceso y estamos muy agradecidos por las contextualizaciones de este tipo de, digamos, el acervo de conocimientos diferentes. Muchísimas gracias, doctor Miguel Mujica. Bueno, muchísimas gracias. No sé si el doctor Marín quiere decir algo. Pues rápidamente para cerrar, a mí me encanta ese tipo de actividades. Aprendo mucho, es impresionante lo que uno puede aprender de cada uno de ustedes. Y bueno, para mí es una masterclass el venir aquí con ustedes y qué interesante que me den la oportunidad de aportar o de contribuir algo a este excelente grupo y qué buen tino tuviste, doctor, en aperturar la oportunidad de intercambio de opiniones, de conciencias a través de este grupo. Muchísimas gracias por eso. Bueno, muchísimas gracias. Estamos hablando, bueno, de verdad a todos los colegas nuestros
los profesores Alberto Cadevilla, la profesora Mayre Mora, de Venezuela, la Universidad Ezequiel de Zamora, Universidad de los Llanos, los profesores, doctores Rubén Castillo y la doctora Neida Ibáñez de Castillo desde Venezuela, el profesor Dacian Seno desde Italia, y bien, muchas gracias, profesor Dacian Seno, y nosotros que estamos aquí en México, el doctor Ortigosa, el doctor Marín, el profesor Alejandro Santos, que se ausentó porque salió apuradito para clase. Él tiene clase a las 8. Oye, va a llegar un poquito tarde. Yo creo que llega a tiempo. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, por la excelente participación en este programa o esta actividad académica de la Red de Investigadores Latinoamericanos de Investigación y Gerencia. De verdad que muchísimas gracias a ustedes por su participación y también a las personas que han estado pendientes de esta actividad, de este programa, para ampliar sus aspectos investigativos alrededor de esta área temática, que como lo es la economía post-pandemia. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Feliz día a todos. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.